la genética estudia la herencia y por lo tanto estudia las leyes y mecanismos que la rigen. Pero también me puede decir que genética es la ciencia que estudia a los genes. Entonces empecemos. Primera pregunta para ti, ¿qué es un gen? Y la respuesta, ¿cuál sería? Te voy a ayudar un poquito. Mira por aquí, imagínate tú que acá tienes una estructura. Dime, ¿cómo se llama esa estructura? Y la respuesta es que eso es un cromosoma. ¿Y qué es un cromosoma? Es la cromatina que se ha condensado. Entonces quiere decir que si yo saco el ADN de este cromosoma y lo estiro un poco, cada fragmento de ADN que yo obtenga, una pregunta, ¿cómo se llama? Gen. Ahora, cada gen ocupa un espacio aquí y el espacio que ocupa se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Locus. Entonces pregunta, ¿qué es un locus? Es el espacio que ocupa un gen en el ADN. Al conjunto de locus usted le va a llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llama? Loci. ¿Me puede decir que un gen, un fragmento de qué? De cromosoma. Y por lo tanto el espacio que ocupa este gen también se va a llamar locus. Si yo tomo otro fragmento de cromosoma, estaría tomando otro gen. Y mira, ve, acá sería otro gen, otro gen, otro gen y otro gen. Por lo tanto, chicos, una pregunta, ¿cómo se llama la unidad del cromosoma? La unidad del cromosoma se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Se llama gen. Tal como lo afirmaron en una oportunidad dos científicos, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llaman estos tíos? Sweeton y Boveri. Siguiente pregunta, ¿de qué se encargan los genes? Y la respuesta es, los genes se encargan de la transmisión de las características hereditarias. Oye, siempre hemos sabido eso. Pero, ¿y cómo un gen transmite una característica hereditaria? Te lo voy a explicar. Observa, ¿qué pasa si acá yo tengo un gen? Estoy diciéndote que un gen es un fragmento ¿de qué? De ADN. ¿Va a haber transcripción y se va a formar ARN mensajero? Sí. Profe, ¿y si es traducido? Ah, pues que es una proteína. Entonces déjame decirte que un gen se expresa indirectamente a través de la síntesis ¿de qué? De proteínas. O sea que el gen no es el que produce el efecto lo produce la proteína. Y también puedo afirmar que las proteínas tienen origen ¿qué? Genético. Por lo tanto, puedo afirmar que un gen, ¿qué cosa es, chicos? Una proteína. Y también podía afirmar que un gen es una enzima. Ahora, lo entendemos mejor aquí, ¿no? ¿Por qué dos personas, por ejemplo, una tiene el cabello bonito y por qué otra, chicos, tiene este tipo de cabello? Una pregunta, ¿por qué tienen cabellos diferentes? La respuesta sería porque tienen diferentes genes. Y tú no entiendes, así que te voy a decir algo, ¿no? Vamos a suponer que este pata de acá tiene el gen que yo le llamo a 1. Profe, ese gen es una porción de ADN. ¿Cierto? Profe, forma RN mensajero. Ok. Profe, se forma una proteína. Sí, que yo le voy a llamar arbitrariamente a 1. Y esa proteína es responsable que la forma del cabello de mi amigo sea así. Ese amiguito que está a su costado tiene un gen muy parecido, pero no es el mismo. Vamos a llamarle a 2 y ese gen también sería ADN. Profe, se forma RN mensajero, ¿cierto? Profe, se forma una proteína que yo le voy a llamar a 2. Esa proteína es responsable que la forma del cabello de este segundo amiguito sea así. ¿Por qué tienen cabellos diferentes? La respuesta sería porque tienen diferentes genes que expresan diferentes proteínas. Los genes pueden ser alelos. Y los alelos son de dos tipos, alelos dominantes y alelos recesivos.
Los alelos dominantes, escúchame, se expresan con letras mayúsculas y puede ser cualquiera, de la A hasta la Z. Y los alelos recesivos se expresan con letras minúsculas, análogamente la A hasta la Z. Pero, ¿qué son alelos? Observa, vamos a suponer que tengo un cromosoma paterno y un cromosoma. Son del mismo par, suponiendo que sean el cromosoma 2, ese es el cromosoma 2. Cuando dos cromosomas, uno es paterno y el otro es materno, y son del mismo par, tú le das un nombre, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo le vas a llamar? Homólogos. Si tú tomas un pedacito de este cromosoma, escúchame bien, un pedacito de este cromosoma, ¿qué estás tomando? Mira, estás tomando un gen. Profe, que este es un gen, ¿sí? Y ocupa un locus. Si tomas un pedacito de este otro cromosoma, pregunta, ¿qué estás tomando? Otro gen que ocupa un locus. ¿Qué tienen en común estos dos genes? La respuesta sería que ocupan el mismo locus, pero en cromosomas homólogos. Y cuando dos genes ocupan el mismo locus en cromosomas homólogos, aparte de ser genes, se les llama alelos. Conclusión, ¿qué son alelos? Dos genes que ocupan el mismo locus en cromosomas homólogos e intervienen en la determinación de una característica. Para que tú me entiendas, observa, si yo te digo que este es un cromosoma paterno y este es un cromosoma materno, dime más o menos cómo son. Iguales. Y si son iguales o muy similares, entonces una pregunta, ¿cómo le vas a llamar si uno es paterno y el otro materno? ¿Qué le vas a llamar así, no? Una pregunta, ¿cómo le llamas? Homólogos. Ahora, escúchame, ¿qué pasa si tú tomas un pedacito de este cromosoma? Pregunta, ¿qué estás tomando? Ah, pues mira, estás tomando un gen que ocupa un locus. Y si tomas un pedacito de este otro cromosoma, pregunta, ¿qué estás tomando? Otro gen que ocupa un locus. Estos dos cromosomas son homólogos y estos genes que te acabo de mencionar, pues son alelos. Si este alelo que está aquí interviene en la forma de mi cabello, él solo no puede determinar la forma del cabello. Necesita de la ayuda del otro gen, que no solamente tiene que ser gen, tiene que ser ¿qué cosa? Alelo. Conclusión. La forma de mi cabello está determinada por dos genes, uno paterno y otro materno, que aparte de ser genes, una pregunta, ¿qué tienen que ser? Alelos. Conclusión, los alelos hablan, intervienen en la determinación de una característica. Generalmente, una característica es determinada por un par de alelos. Cuando eso ocurre, a la característica, chicos, se le llama así, ¿no? Monogénica. Pero ocurre a veces que una característica es determinada por varios pares de alelos. A la característica se le llama poligénica. Nosotros sabemos que los alelos entonces intervienen en la determinación de una característica. Hablamos que existen alelos dominantes y alelos que recesivos. ¿Qué pasa si yo te digo que A mayúscula representa el pelaje negro en conejos y A minúscula representa el pelaje blanco? Ahora, pregunta para ti, ¿cuántos genes hay acá? 2. ¿Cuántos genes hay acá? 2. ¿Cuántos genes hay acá? 2. Ahora, ¿cuántas características hay acá? 1. 2 genes determinan una característica. Igual acá, igual acá. Hay una característica. Ahora dime, para esa característica, ¿qué pelaje tienen estos conejos? Y la respuesta es, ese tiene pelaje negro. Y el de acá, chicos, tiene pelaje ¿qué? Blanco. Pero el de acá, una pregunta, ¿qué pelaje tiene? Negro, porque ese gen A mayúscula es dominante sobre este. De acuerdo al tipo de alelos, los individuos pueden ser homocigotos o heterocigotos. Debes saber que el término homo significa igual y hetero significa diferente.
Se llaman homocigotos, o como le llamó Mendel, de raza o línea pura. Profe, ¿y a los heterocigotos cómo les llamó? Pues híbridos. Los homocigotos se llaman así cuando tienen dos genes que iguales. Por ejemplo, mira, ve, aquí lo ves, ¿ves? Dos genes iguales. Y acá también. Pero esos dos genes que están aquí tienen una característica. Ambos son dominantes, por lo tanto este pata se llama homocigoto dominante y él se llama homocigoto recesivo. Ese amiguito tiene dos genes diferentes. Como tiene dos genes diferentes, una pregunta, ¿cómo le llamas? Heterocigoto. A secas, así, heterocigoto. Conclusión, ¿cuándo se llaman heterocigotos? Cuando tienen genes diferentes. Ahora, sin embargo, déjame aclararte aquí otra cosita más. Mira por aquí. Aquí hay dos genes, hay una característica. Y para esa característica, este pata, chicos, es heterocigoto. Entonces, una pregunta, ¿cómo le llamamos? Híbrido. Pero como hay una característica, entonces le llamamos así, ¿no? Monohíbrido. ¿Cuántos genes hay acá? 4. ¿Y cuántas características? 2. Y para las dos características, este pata es heterocigoto, es híbrido. Entonces, una pregunta, ¿cómo le vas a llamar? Pues que le llamas así, ¿no? Dihíbrido. Profe, y este pata tiene 1, 2, 3, 4 características. Pero la pregunta es, ¿para cuántas es heterocigoto? Solo para una. O sea, a este pata también le llamas así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamas? Monohíbrido. Ahora, obsérvalo a él. Míralo. Este pata, chicos, es heterocigoto para 1, 2 características. Entonces también le puedes llamar así, ¿no? Dihíbrido. Genotipo. Este es otro concepto que debemos dominar. Cuando te hablen de genotipo, una pregunta, ¿de qué te están hablando? De genes. Entonces, para que no te olvides nunca, mira, ve, genotipo, genes. Genotipo, genes. Y cuando te hablen de fenotipo, chicos, significa ¿qué cosa? Característica. Una pregunta, ¿de qué te están hablando? De características. Ahora, ¿qué es una característica? Pues es todo aquello que caracteriza a un ser vivo. Se puede ver, y si no se puede ver, se puede medir, se puede cuantificar. Las características obviamente son de dos tipos. Hay características externas y características ¿qué? Internas. ¿Qué son las características externas? Por ejemplo, mírame a mí. ¿Qué cosa ves en mí? La respuesta sería la forma de mi cabello crespo. ¿Qué más? El color verde de mis ojos, mi estatura elevada, mi porte atlético. ¡Hey, tranquilo! Esas serían características. Pero pregunta para ti, ¿qué cosa? ¿Externas o internas? Externas. Hay cosas que no puedes ver en mí, ¿no? Como por ejemplo, mi grupo sanguíneo, la cantidad de una enzima, la cantidad de una hormona, el tamaño de mi corazón, por ejemplo, que lo podrías medir mediante una tomografía, una ecografía. Ahora sigamos. Profe, ¿de qué depende el fenotipo? El fenotipo es la expresión del genotipo. O sea, ¿de qué depende de que yo tenga el cabello crespo? De mis genes. Pero cuidado, chicos, que también puede influenciar algo, ¿no? Una pregunta, ¿quién influencia aquí? El ambiente. Profe, no entiendo eso. Por ejemplo, si tu papá es diabético y tu mamá es diabética, oye, te sacaste la lotería. Lo más probable es que tú seas diabético. Pero de repente tú tienes los genes para la diabetes, pero te mueres si no desarrolla la enfermedad. La pregunta es ¿por qué? La respuesta sería porque de repente tú no eres obeso y tienes una dieta balanceada. Entonces no se manifiesta la diabetes, a pesar de que tienes los genes para la diabetes. Tienes el cromosoma número 2. Paterno, y el cromosoma 2 materno. Les voy a poner aquí, mira, ve, paterno y materno.
Si tú observas estos cromosomas, son del mismo par, son similares. Entonces, una pregunta, ¿cómo le vas a llamar? Homólogos. Si tomamos un gen de este cromosoma A, si tomamos un gen, ese gen ocupa un locus. Y acá, chicos, tomamos otro que ocupa un locus. Estos dos genes que ocupan el mismo locus se llaman así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llaman? Alelos. Por lo tanto, estos amiguitos que están aquí también serían alelos. Igual los de aquí, o chicos, los de acá, serían ¿qué cosa? Alelos. Esos alelos de acá arriba determinan una característica. Profe, ¿y los de acá? Otra característica, y otra, y otra. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer aquí, para esa característica que viene a continuación, ¿cómo es este individuo? Para esa característica, este individuo es homocigoto, porque los dos genes son iguales. Y como ambos están con mayúscula, se llama homocigoto dominante. Profe, y en el caso de aquí, pues que este amiguito se llama homocigoto ¿qué? Recesivo. Profe, y en el caso de acá, ese amiguito, chicos, tiene dos genes diferentes. Entonces, una pregunta, ¿cómo le vas a llamar? Heterocigoto. Esa es la base para entender lo que es genética. Vamos a pasar a ver ahora las leyes de Mendel. Y con esa base teórica, que yo creo que es suficiente, vas a estar en condiciones de resolver todo tipo de problemas con genética.